Buenas noches, mi nombre es Diego MacGregor. Hoy es el conversatorio número 22 de la relación de la historia argentina con el presente. Hoy voy a hacer una lectura del libro de Miguel Bonazo, Lo que no dije del recuerdo de la muerte, impreso en el 2014. El libro anterior, Recuerdos de la Muerte, lo había hecho primeramente en 1984. Este es un libro, entiendo que es un libro crítico en relación a los sucesivos gobiernos democráticos y del proceso militar, pero sobre todo democráticos, que no desbarataron lo que él llama el criptoestado en relación a los servicios de inteligencia. Empieza diciendo Bonazo que en la Argentina los represores mueren un día antes de ser juzgados, mientras que se encuentran en prisión. Esto nos tendría que llamar la atención, dice él. Los jueces de estas causas no hacen prosperar dichas investigaciones. Bonazo afirma en relación al título de este libro que está, como venía diciendo, en relación al libro que escribió en el año 84, Recuerdos de la Muerte, en relación sobre la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, que cree que en ese momento se autocensuró. Sigue diciendo Bonazo que la ESMA es una metáfora de la Argentina, que la ruta de los dineros negros de la dictadura confirma la sentencia de Rodolfo Walsh. Se empieza reprimiendo por supuestos ideales y se termina asesinando por dinero. Dice que la represión y la corrupción pueden andar separadas unos meses, pero siempre acaban por juntarse. Por otra parte, va a decir que la teoría de los dos demonios fue inventada por Ernesto Sábato en relación a los decretos de Alfonsín. Bonazo afirma también que dice que no cree en la inocencia de la mayoría silenciosa que apoyó el golpe más sangriento de la historia argentina, que especuló con la tablita cambiaria de Martínez de Dios. Por otra parte, Bonazo nos recuerda que el libro Recuerdo de la Muerte es una novela de ficción en base al relato de un colaborador de la ESMA. Dice que ni los militares ni los montoneros se animaron a retrucar públicamente lo que allí se narraba. Rodolfo Walsh sostuvo que la AAA eran las tres Fuerzas Armadas. Paradójico, pero parece real. Dice también en la ESMA, como en muchos otros campos de exterminio, hubo un abanico de conductas desde el mayor heroísmo hasta la peor traición. La dictadura estaba todavía allí, casi coexistiendo con la débil democracia que surgía, y era un deber combatirla en todos los frentes. Por eso dice, fijamos algunas reglas de lo que podíamos publicar o censurar. Estaba el grupo de los que simulaban colaborar políticamente, pero no entregaban compañeros, y la pequeña minoría de aquellos y aquellas que salían a cazar sus antiguos camaradas para hacer méritos ante los represores y asegurarse la supervivencia. Por otra parte va a decir que por supuesto esto no era lo mismo. Lo que pretende demostrar este libro es que no se puede mezclar valores porque solo
solo puede conducirnos a un cambalache. En relación a la contraofensiva, va a decir Bonasso, hubo varios que no estábamos de acuerdo con la postura de la Conducción Nacional de Montoneros, entre ellos Hellman y él mismo. Dice, se votó el proyecto y fue aprobado por unanimidad después. Por otra parte, va a decir en relación a Licio Gelli, uno de los jefes de la propaganda DUE, que fue condecorado por Perón en el año 73, y fue el primero que le pidió a Perón que nombrara a Macera como jefe de la Armada, que era parte de la logia. Los marinos después del 76 tenían como misión central la captura y el aniquilamiento de Montoneros, sigue diciendo. El espionaje montonero descubrió la propuesta de prensa y relaciones públicas para la dictadura con miras al Mundial del 78, que fue elaborado por una agencia norteamericana, la Burson Marsteller, que recién salió 30 años después en la Cancillería kirchnerista. Esta misma empresa publicitaria promovió el eslogan "Los argentinos somos derechos humanos", que se ponía en la parte posterior de los autos. Hubo una inextinguible relación clandestina del complejo militar industrial publicado por Wikileaks. Los políticos pasan, nosotros estamos siempre. Por otra parte, va a decir que el gobierno norteamericano estaba al tanto de lo que pasaba en la Argentina en el último proceso militar. Unos días antes de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los represores de la ESMA trasladaron a los prisioneros a una isla de Tigre. Bonasso afirma que el poder político siguió usando asesinos de la dictadura en plena democracia. Esa es su crítica y me parece correcta. Alfonsín tuvo como custodia personal a Guglielminetti como agente de la CIDE, de la CIA y de la 601. Las leyes de punto final y obediencia debida por el gobierno menemista, peronista de los años 90, borraron con el codo lo que se había escrito con la mano en el trascendente juicio de las juntas en el 85. Menem llevó la impunidad de los asesinos al paroxismo con el indulto de los genocidas y ahí realmente muchos de los políticos argentinos y sindicalistas lo apoyaron al gobierno de Menem. Duhalde tomó, dice Bonasso, al agente de la CIDE Juan José Álvarez y iba a decir que Kirchner cobijó a Antonio Estiuso en la CIDE, Cristina lo puso a Milani como jefe del ejército. Por otra parte, va a decir que el acuerdo minero entre la Baring Gold y el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, fue una podredumbre. Por otra parte, va a decir también que la teoría de los dos demonios mostraba una notoria asimetría. Videla y Macera lo pasaban muy bien en su encierro y Galtieri había quedado absuelto en el juicio de las juntas. Va a decir también que Hellman y él volvieron juntos del exilio y se dieron cuenta que acá no los querían porque habían sido testigos incómodos de un genocidio. Toda la oficialidad del ejército, dice también, hizo un pacto de sangre con los crímenes de la dictadura. Por otra parte, va a decir que el regreso a la patria de Hellman y de él fue una forma de ir perdiendo la identidad hasta quedar sumidos en la anomia general de una sociedad sin historia.
Por otra parte, dice que hubo una alianza entre Masera y la Guardia de Hierro peronista en su momento. Una acusación seria que digamos que el peronismo tendría que hacerse cargo. Por otra parte, va a decir que en la ESMA se había acumulado el botín de guerra, montañas de ropa, heladeras, cocinas, estufas y muebles que habían pertenecido a los desaparecidos, resultado de las casas saqueadas, que generalmente eso se habla poco. Por otra parte, va a contar que la logia Propaganda Due, conducida por Mauricio Gelli, llegó a reclutar a Suárez Mason, a Masera y a Perón, con conexiones con la CIA, y tanto López Rega y Isabelita se reunieron con Lucio Gelli y prometieron de parte de Perón que vendría a la Argentina en prenda de paz para restablecer el orden y poner en su sitio a los subversivos que gritaban la vida por Perón. Bueno, esto es una acusación bastante fuerte, seria, y que la historia argentina tendría que poner en la balanza, bueno, todas las cosas buenas que nos dio el peronismo, pero también todas las cosas malas, difíciles que tuvimos que sufrir en este país, por eso. Por otra parte, va a decir que la justicia argentina ha explorado fragmentariamente la ruta del dinero de la última dictadura. Dice que hay toneladas de expedientes sobre las empresas de seguridad privada que montaron represores de las Fuerzas Armadas en estos 30 años de democracia. Dice que hace poco que se califica el golpe militar como cívico-militar por las relaciones de los grandes grupos económicos y el poder militar. Buglieroni, dice, visitante de la presidenta Cristina Fernández y socio de la YPF del CEO Galuccio, fue uno de los empresarios más prósperos durante la última dictadura militar. Entre el 73 y 83, entre el 76 y el 83, va a decir, el grupo Bridas pasó de 7 a 40 empresas como miembro destacado de la patria contratista, y se convirtió en uno de los mayores proveedores de la petrolera estatal y hoy semiestatal Chevron y YPF Vaca Muerta. Por otra parte, va a decir que Bridas fue privilegiado en 1981 por Cavallo, que traspasó la deuda privada a pública, otra marca de la dictadura que por eso se está hablando de la dictadura cívico-militar. Por otra parte, va a decir que Blaquier consolidó la posición monopólica de su ingenio azucarero, Ledesma, el más grande del país, que participó de una forma activa en la represión clandestina. También una denuncia fuerte. Por otra parte, va a decir que el filósofo italiano Norberto Bobbio habla del ocultamiento parcial o total de quienes gobiernan el Estado. Y ahí empieza a hablar del criptoestado, que es el Estado real, subyacente bajo las apariencias burocráticas, un Estado de derecho vacío y formal, donde todo ocurre detrás del escenario, fuera del escrutinio de la sociedad civil, en la intimidad pecaminosa de lo que Gramsci denominaba sociedad política. Hoy el pueblo llama de manera peyorativa la política o los políticos. Sigue diciendo Bonazo que con la última dictadura la Argentina profundizó hasta límites intolerables el criptoestado por la índole de acciones genocidas y estuvo actuando en todos estos 40 años sin admitir jamás el crimen colectivo que estaban perpetrando, la desaparición de personas,
el fusilamiento clandestino de prisioneros desarmados, las vejaciones de mujeres, el robo de niños y su conversión en botín de guerra, como liquidación del estado de bienestar creado en 1945, la destrucción de las industrias nacionales, la especulación financiera, la persecución de científicos, artistas, intelectuales. Esto todos sabemos que hay un hilo conductor entre el proceso militar y este momento respecto a todos los tipos de gobiernos neoliberales que, tienen justamente ese hilo conductor respecto de lo económico, y lo político. Por otra parte, va a contar que Bonazo, que en su libro El Mal critica el pacto de los Kirchner con Baringlock, minera instalada en San Juan, por la corrupción, el desprecio del medio ambiente y la entrega escandalosa de los recursos naturales, regalarle YPF y la Patagonia a David Rockefeller y deforestar en beneficio de Monsanto. Por otra parte, Bonazo va a afirmar que no le pusieron dos bombas como en el tiempo de la AAA, pero sí le aplicaron el estatismo de baja intensidad y el libro desapareció de las librerías. Tampoco fue apoyado por los legisladores del PJ en el Congreso. Dejó de tener trabajo en los medios de comunicación, cosa que no le pasó en los gobiernos militares de Onganía, Levingston y Lanús. Bueno, era otro momento, pero es lo que él denuncia. En el año 2002, dice, su propuesta era que se disolviera la CIDE y acabar con la corrupción de los fondos reservados de la CIDE, del Servicio de Inteligencia, y no tuvo respuesta. Desde esa posición, el criptoestado se dedicó durante 11 años a espiar a diversas organizaciones sociales y políticas, como la FUBA, los familiares de la masacre de Cromañón y los trabajadores del subte. Sí va a destacar a Juan Cafiero en el año 2002, cuando era viceministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que cuestionó ese criptoestado, y en el año 2014, cuando tuvo que brindar un testimonio judicial de ellos sobre un cuerpo de informaciones de la Policía Federal Argentina, cuerpo creado bajo el decreto 9021 del año 63, va a recordar, que pertenece a un escalón diferente de la oficialidad y suboficialidad, a diferencia de la Policía Federal Argentina. Se pregunta a Bonazo por qué un gobierno nacional y popular sigue utilizando un cuerpo secreto creado a principios de los años 60, y si esto fue un descuido o desnuda algo obvio en relación al criptoestado, en relación a la violencia antipopular. Por otra parte, va a decir que un dato que desmiente la supuesta igualdad ofensiva de ambos bandos, de los dos demonios, la guerra sucia de los 70, en relación que, digamos, no había una igualdad en el sentido de guerra, no se puede comparar las fuerzas de lo que se llamó subversión al terrorismo de Estado. Por otra parte, va a decir que desde agosto del 2013 a mayo del 2014 se escaparon 23 represores. Esto es lo que nos recuerda. Habla del caso Hugo Penino. Cecilia Viñas se convirtió en uno de los más notorios de la democracia recuperada. Cecilia seguía detenida clandestinamente en marzo de 1984 en manos de la Marina. Dice que la ejecutó y le robó el hijo. Por otra parte, va a decir que está probado también que en la democracia la Armada siguió
protegiendo y encubriendo a sus cuadros que tuviesen relación con delitos de lesa humanidad. Bueno, eso ya la mayoría de la gente lo sabe y él no lo recuerda. En el año 2006, durante el gobierno de Néstor, se descubrió un aparato de inteligencia destinado al espionaje de dirigentes políticos, sociales y religiosos. Algunos espías fueron juzgados 6 años más tarde. Aún no se concretó el juicio oral del almirante Godoy, dice Bonasso, que conducía la Armada en aquel momento, y allí continuó durante todo el periodo de Cristina, hasta que lo puso frente a las cuerdas al fiscal Federico Delgado, gran fiscal, que hoy ya no está con nosotros. Pregunta por qué esa permisividad ante la violación de la ley de inteligencia. Y dice que porque el gobierno popular que pudo purgar a unos cuantos jefes militares y de seguridad fue benévolo con Godoy. Se está preguntando eso. Y se pregunta también, solo porque hizo una ligera autocrítica como Balsa. Él sigue preguntando. Por otra parte, sigue preguntando Bonasso, ¿para qué sirve la CIDE si no informó al presidente acerca del destino estratégico de Godoy en los años del terrorismo de Estado? Por otra parte, va a decir que se percibe en el gobierno popular la estatización de los derechos humanos y la reconciliación con las Fuerzas Armadas y de seguridad imprescindibles para frenar y reprimir la base del movimiento obrero. Una acusación bastante fuerte. Por otra parte, va a decir también que se pretendió el uso de la ESMA como lugar de reunión para asados, y eso provocó reacciones en contrario de otros militantes de derechos humanos. Bonasso concluye que hubo un giro a la derecha en el gobierno de Cristina, un crecimiento sin desarrollo, una simulación de militancia triste, final de etapa, mucho más grave que el menemismo, para entender de Bonasso. La concentración de la riqueza en pocas manos, la participación del ejército en la lucha contra el narcotráfico, el espionaje de los sectores sociales en lucha, la represión del conflicto social, el robo descarado de altos funcionarios de alto rango. Por otra parte, va a decir que la reciente recesión, con sus secuelas de suspensiones y despidos, la alianza de la patronal con la burocracia sindical. Por otra parte, va a decir la Argentina ha sido declarada zona de sacrificio ambiental por las mineras en Barrick y la petrolera Chevron, como habíamos dicho. Nos recuerda Bonasso que el peronismo de Cook imaginaba como el hecho maldito del país, burgués se ha trocado en el hecho burgués del país maldito. Por último, vamos a decir que esta crítica del peronismo no implica dar cuenta de todo lo bueno que hizo y dar cuenta de lo afirmado por Perón, que el peronismo es lo menos malo, y bueno, y es por eso que hoy ganó el peronismo en la provincia de Buenos Aires a un gobierno de ultraderecha. Bueno, les agradezco la presencia de ustedes y hasta la próxima.